Estamos con el director ejecutivo del Hospital Mariano Luciano de la Vega, el doctor Emanuel Álvarez. Emanuel, buen día, ¿cómo estás? Bueno, una situación muy compleja se está atravesando en virtud de este comunicado que han firmado los directores de los hospitales públicos. Sí, en base a la preocupación y a la angustia que estamos viviendo todo el equipo de salud, ese comunicado expresa un poco esta preocupación y la necesidad urgente que tenemos que toda la comunidad y la sociedad, la ciudadanía entienda que realmente estamos en una situación epidemiológica muy grave, muy preocupante, con un aumento exponencial de casos, que eso va a impactar ya está impactando en el aumento en la ocupación de camas y de terapia intensiva, y que si no tratamos de frenar esto, la posibilidad de un colapso sanitario es mucho más posible de lo que fue el año pasado, sin ninguna duda, ¿no? ¿Ustedes sienten que no están teniendo la respuesta por parte de la comunidad que tuvieron a esta altura del año pasado? Sí, a ver, por un lado creo que hubo un proceso normal de relajación de toda la sociedad y de toda la comunidad, naturalmente por la cantidad de tiempo que hubo una cuarentena y una fase 0, una fase 1 y una evolución de la pandemia que, finalmente luego se abandonó, Pero más allá de eso y de las decisiones que se toman desde el Estado Nacional o de las provincias en cuanto a cada momento y la situación epidemiológica, que nosotros también creemos que son medidas insuficientes las que se tomaron hasta el momento, más allá de eso, pensamos también que la sociedad tiene que tomar una conciencia individual y colectiva para tratar de evitar lo que creemos que va a suceder, ¿no? Emanuel, la semana pasada, hablando con una fuente vinculada a la salud sanitaria, nos decían que el Hospital de Moreno tenía el 85% de las camas ocupadas aproximadamente y el modular el 70%. ¿Cómo está la situación hoy? Está en una situación bastante similar. La ocupación de camas del Hospital Mariano Luciano de la Vega está un poco más alta, del 90%, de las camas de pacientes de adultos, clínica médica, de cuidados mínimos intermedia, y las de terapia intensiva están en un 90%. Pero insisto con esto, para también ejemplificar la situación que estamos viviendo este año, tenemos un hospital ocupado no todo por COVID, claro, sino que tenemos una alta demanda de pacientes de todo tipo, de politraumatismo, de todo lo que es la accidentología, hechos de violencia, herida de arma blanca, arma de fuego, patologías cardiovasculares, ACV, todo lo que ya sabemos que se genera, la alta demanda que tiene pediatría, que el año pasado no la teníamos, ¿no? Es decir, nos encontramos con un hospital para encarar la segunda ola que es completamente diferente al hospital que teníamos en la primera ola, en el primer pico. Claro. Así que eso marca, la línea de base de la que partimos. Y por otro lado, el hospital modular, que es un hospital que fue pensado, para trabajar con el UPA 12 para atender a los pacientes COVID, que tiene 76 camas, con capacidad para ampliarse a 80. Está así en un 70% de ocupación, con una alta demanda, no solo de pacientes de Moreno, hay prácticamente 63 pacientes, pero no son todos de Moreno, sino que es un hospital que también responde a la demanda de la región sanitaria séptima de la zona oeste. 205 camas tiene el Hospital Mariano Luciano de la Vega, 17 de terapia intensiva. Exacto, y estamos en un proceso de ampliación, de pasar de camas intermedias para que transformarlas en camas de terapia intensiva, que eso va a suceder ya en los próximos días, y esperamos llegar a tener 12 camas críticas más. Además, vamos a generar, la ampliación de camas de cuidados intermedios, que esperamos tener 24 camas más. Así que eso sería la primera etapa de la refuncionalización del hospital para esperar lo que decíamos, ¿no? El aumento de casos, la ocupación de camas, en una primera etapa, y en una segunda etapa, que esperamos que sea lo más pronto posible, que es la apertura de la nueva guardia, que una vez que la tengamos, vamos a poder disponer de otro espacio nuevo también, para, si es necesario, y si estamos todavía en el pico, la ampliación, que esto va a ser todo el invierno, ¿no? Sí.
la ampliación de camas, digamos, en una segunda etapa de más camas críticas y más camas de terapia intermedia. La ocupación del hospital modular, me decías que no responde solamente a la demanda de Moreno, sino de la región sanitaria, entiendo la región sanitaria séptima. ¿Qué Sí, porcentaje aproximadamente tenés de pacientes de Moreno en el hospital modular? Y te lo digo al revés, el 23-25% de los pacientes no son de Moreno. Uh-huh. Moreno está en una situación, digamos, que quizá no es la peor como distrito de todos los, comparado por ahí con algunos distritos del primer cordón, del conurbano o de la zona sur, en cuanto al aumento exponencial de casos. Si bien el aumento tiene una media y un promedio en toda la provincia o en toda la zona del AMBA, a veces hay diferencias, lo cual no nos sorprende porque en la primera ola también tuvo ese mismo comportamiento. Generalmente en los conglomerados urbanos del primer cordón y la ciudad de Buenos Aires, o ciudades como La Plata, fue mucho más intenso al principio y después hubo una segunda etapa donde ese pico se manifestó muchísimo más en distritos del segundo y del tercer cordón. Emanuel, con estos, con este crecimiento, las curvas, también hacen análisis estadísticos ustedes, ¿cuándo consideran, que pueden estar en una situación crítica el hospital? Y el cálculo que se está haciendo y que se está manejando a nivel ministerial de este análisis que decís es que de no frenarse la curva de contagios por las medidas que se establecieron las autoridades nacionales y provinciales o de no tomarse nuevas medidas o medidas más drásticas, creemos que en 4 o 5 semanas la ocupación de camas que hoy está en promedio en el AMBA de 85%, ¿no? De las camas intermedias, 80, 85, va oscilando, depende del lugar, puede llegar al 100% y puede haber un colapso. Hubo una decisión política, corregime si me equivoco, no considerás lo mismo que considero yo, que me parece que tuvo alto impacto en esta segunda ola, que fue el mantener el hospital modular abierto. Una decisión política que se tomó en conjunto, especulo, de las autoridades sanitarias, autoridades políticas. Por eso también se están recibiendo pacientes de otros distritos. ¿Es así? Sí, a ver, primero una cosa que la gente quizá no sabe, y no sé vos, Rodrigo, si sabías o no, nosotros nunca dejamos de trabajar con la pandemia, o sea, nunca dejamos de nunca tuvimos 0 pacientes. Uh-huh. El hospital modular, que es el hospital que nosotros destinamos para Moreno, incluso entre meses de diciembre, enero y febrero, donde había un amesetamiento de los casos, nosotros siempre tuvimos una base de internación de pacientes internados en el hospital modular. Es decir, que para nosotros la pandemia nunca terminó. Hubo un primer pico, después hubo un amesetamiento, pero no es que hubo 0 casos de internación. Nosotros siempre estuvimos trabajando y esa fue la razón por la cual nosotros planteamos desde un principio que los hospitales modulares no se podían cerrar y que bajo ningún punto de vista el hospital modular de Moreno se podía cerrar, ya que tenemos 205 camas, que es muy escaso para toda la población. Entonces, por supuesto fue la voluntad política del Ministerio de Salud de la provincia, junto con la del municipio de Moreno, la intendenta, Mariel Fernández, y por supuesto, tanto de las direcciones del UPA y del Hospital Mariano Luciana de la Vega, empujamos fuerte para que se pudiera empezar una absorción de todas las necesidades de ese modular, y tal es así que el Hospital Modular de Moreno y junto con el de Mar del Plata, si no me equivoco, son los únicos que la provincia inició el proceso, de absorción de la gestión, ya que inicialmente estaban financiados por el Ministerio de Salud de la Nación. Así que, por supuesto, sí, nosotros consideramos que el hospital modular es y fue estratégico y va a ser estratégico para abordar la pandemia, no solo en Moreno, sino en todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Uno cuando pasa por la esquina del hospital Zarratea, ex Chango Ibáñez y Nemesio Álvarez, ve largas colas de gente que está esperando por el hisopado. Sí, la demanda. Se duplicó, y un poco más que se duplicó la demanda de hisopados de pacientes leves, sobre todo, en todos lados, pero bueno, en Moreno no es la excepción, ¿no? ¿Y cómo están atendiendo esa demanda que creció exponencialmente? No, mira, la demanda se está atendiendo, estamos trabajando mucho también con test rápidos, además de con los hisopados de nuestro propio que procesamos en nuestro propio laboratorio COVID.
pero estamos trabajando en un esquema también de sacar los hisopados de leve del hospital, ya que obviamente generan mucha acumulación de gente, y nos tenemos que preparar claramente para atender a los pacientes internados, que son los más críticos, y lamentablemente, bueno, necesitamos trabajar con hisopados leves, pero no adentro del hospital. Vamos a ver si utilizamos un esquema de tráiler sanitario, de carpas que podamos montar en las afueras del hospital para poder mejorar eso, digamos. ¿Y están trabajando? ¿Tienen alguna perspectiva con respecto a esas carpas sanitarias? Sí, estamos trabajando. Mañana mismo llega un tráiler para reforzar los consultorios del hospital, los consultorios externos y los consultorios de demanda, y estamos trabajando, seguramente en breve ya vamos a poder tener estas carpas para este uso. ¿Tenés información con respecto a cuándo se estaría inaugurando la guardia? Por lo que se ve también está casi finalizada. Está en un 95%, falta muy poquito, no tenemos, digamos, fecha exacta, pero según la empresa que está trabajando ahí, no nos dicen un plazo exacto, pero bueno, se cree que no puede tardar más de 4 o 5 semanas. Con respecto al tema de las vacunas, ¿ustedes no manejan el tema de vacunas o lo maneja directamente el ministerio? No, nosotros tenemos vacunatorio COVID, sí. Lo tuvimos desde el principio y lo seguimos teniendo. ¿Pero vacunan ustedes o lo maneja directamente el ministerio? Eso es lo que me refiero. No, vacunamos nosotros con un equipo propio del hospital, y obviamente la vacunación depende de la provincia de Buenos Aires, sí. ¿Y la provisión de vacunas, cómo están? No, la provisión de vacunas, bueno, van llegando como fue sucediendo todas estas semanas, ¿no? La provisión depende del ritmo del ingreso de las vacunas al país, y obviamente es un ingreso irregular, y bueno, se van asignando turnos en función de la cantidad de vacunas que van ingresando. Eso es la misma regla que en todos lados, digamos. Con respecto a lo que ocurrió en los medios de comunicación capitalinos en las últimas horas, básicamente, con lo que considero una operación respecto a las vacunas chinas en favor de la vacuna de Pfizer, ¿qué opinión te merece? No, ahí me parece que hay una confusión, un malentendido, donde se paraleliza la vacunación de la vacuna Sinopharm y la Sinovac, que es la que se está dando en Chile, ¿no? Y ahí hay digamos, no es exactamente lo mismo, y se está diciendo, cosa que es falso, que la primera dosis de la vacuna china tiene una efectividad del 3%. Por lo menos yo no estoy viendo muchos medios de comunicación, pero así al voleo fue lo que pude ver. Y creo que, bueno, que eso es inexacto, no es real eso, y lo que hay que fortalecer y promover es la vacunación, incluso de la vacuna Sinopharm, que es una de las vacunas que tenemos en la Argentina, porque si bien, aunque no tenga una efectividad en dosis completa mayor al 90%, es una vacuna, digamos, que está, digamos, reglamentada, que está aprobada por la ANMAT y que tiene efectividad, y que, digamos, hay que promover, digamos, la vacunación, sea con la Sputnik, sea con la Sinopharm, sea con la de Pfizer, o con cualquier vacuna disponible que esté aprobada en la Argentina. Emanuel, no sé si lo querés responder como autoridad del Hospital Mariano Luciano da Vega o como militante social, que también lo sos, con respecto al cierre de actividades. Digo, uno comprende, y a eso me refería cuando sos militante social, que hay mucho trabajo informal en la República Argentina, y en Moreno tal vez las estadísticas se vayan aún más arriba, gente que sale cotidianamente a buscarse el mango, la changa, que sin el día a día no puede vivir. ¿Considerás que hay que cerrar actividades como las escuelas, la presencialidad, me refiero de las escuelas y demás cuestiones? No, a ver, nosotros entendemos perfectamente que obviamente hay una tensión entre la situación epidemiológica y lo que es la actividad económica, ¿no? Por supuesto que si el hecho de cerrar todas las actividades económicas significa un prejuicio para el país y para la economía nacional, y que por lo tanto eso implica un apoyo fuerte del Estado para abordar todas las situaciones salariales, de falta de trabajo, de desocupación, como vos estás diciendo. Pero por otro lado también vemos que hay un montón de actividades que quizás se podrían estar restringidas y que no lo están. Por ejemplo, lo que sucedió, las imágenes que vemos de los shopping, ¿no? Que tienen mayor, incluso
digamos, circulación de gente que la que tenían antes de la pandemia, es llamativo, digamos. Y el tema de las escuelas, nosotros consideramos, es un hecho científico, epidemiológico, que los rangos etarios de 0 a 9 y de 9 a 18 fueron los rangos etarios que más contagios tuvieron desde la semana epidemiológica, desde el 22 de febrero. Uh-huh. ¿Eso quiere decir que esta suba de casos es culpa de las escuelas? No, no quiere decir eso, pero sí, es visto por todos, claramente la apertura de las escuelas lo que hace es aumenta la circulación de gente. No por el riesgo de contagio de los chiquitos, sino por el hecho de que al movilizarse a las escuelas, las familias, ¿no? Utilizan el transporte público, utilizan calles y avenidas, y bueno, eso hace que la contagiosidad del virus impacte más, y por eso nosotros consideramos que una de las medidas que podría evaluarse, digamos, para probar un poco su efectividad, es la suspensión de escuelas, de la presencialidad en escuelas, que en realidad es una medida que en todos los países que están con aumento exponencial de casos se utiliza, no es que es una idea argentina, sino que lo mismo sucedió en distintos países de Europa, en Francia, en Inglaterra, y en países como, bueno, acá al lado, Uruguay, por ejemplo, ¿no? Emanuel, por último, ¿qué le dirías a la comunidad? No, la comunidad, a ver, lo que estamos diciendo es, por favor, que traten de cuidarse cada uno y cada una, que traten de cuidar a sus familias en el sentido de las medidas epidemiológicas del COVID, ¿no? Todo lo que ya sabemos, el distanciamiento, evitar las reuniones innecesarias, evitar salir si no hace falta, pero sobre todo también ser solidarios y tratar de ayudar, bueno, al vecino, al familiar, al amigo, en cualquier situación que sea, ¿no? Porque a veces una de las cosas que estamos promoviendo y no queremos suspender son todo lo que tiene que ver con los seguimientos de pacientes no COVID, que los pacientes continúen su medicación, que los pacientes que tienen presión alta y diabetes sigan cuidándose y puedan acceder al sistema de salud. Es decir, tenemos que hacer todo lo posible como comunidad para que nadie empeore, digamos, ¿no? Porque cualquier empeoramiento en la salud de las personas va a significar un impacto en el sistema de salud, porque ya sabemos que el COVID no es la única enfermedad, el único problema que tenemos en Argentina. Entonces, todo lo que podamos hacer para evitar, digamos, colapsar el sistema, ayuda muchísimo a la posibilidad de gestionar bien la pandemia, digamos. Y creo que eso también depende de la comunidad, y depende de esto, ¿no? El que es hipertenso sabe que no tiene que comer con sal, y que tiene que hacer una dieta hiposódica. El que es diabético sabe las medidas dietéticas que tiene que tener, bueno, y así con cada cosa, ¿no? Y eso me parece muy importante.